tal? Buenas tardes, mis apreciables alumnos. Vamos a trabajar a partir de este día, con nuestra primera clase digital. Sí, para ello, ya saben, por instrucciones de la universidad, estamos trabajando precisamente de manera virtual. Para ello, esta es nuestra primera clase. En esta primera clase vamos a tratar de reforzar un poco lo que hemos visto en las clases pasadas y vamos a entrar a temas nuevos que están pendientes dentro de nuestra unidad de aprendizaje. Saben ustedes que estamos trabajando el derecho sucesorio y espero también que se encuentren bien, que estén tomando las medidas pertinentes para efecto de combatir de mejor forma esta contingencia que estamos viviendo todos. Les pido que se cuiden, les pido que sigan los protocolos de seguridad que nos marca nuestras autoridades de salud, para efecto de que esto pueda terminar lo más pronto posible y de que podamos regresar pronto a nuestro salón de clase nuevamente como estamos acostumbrados. Tengo yo en mi presentación la unidad 6, vamos a hablar un poco antes también de lo que vimos en la unidad número 5, que hablamos de la asociación legítima. Recordarles, abogados, que estuvimos trabajando antes de esta contingencia con lo relativo a las asociaciones. Hablábamos claramente, ¿verdad?, de que las asociaciones, de acuerdo a nuestra legislación civil, sí, existen sucesiones testamentarias y sucesión intestamentaria o legítima, como le denomina la ley. Analizamos la clase pasada lo referente a la sucesión testamentaria, lo que veíamos, la clase de testamentos y demás. Tenemos que entrar, tomamos también un poco de lo relativo a la sucesión legítima, ¿verdad? Ya veíamos en clase cuándo es que procede esta sucesión legítima, ¿verdad? Para ello tenemos que remitirnos a nuestro Código Civil del Estado de Guerrero, el cual nos establece en el título tercero, ¿sí? Nos habla de la sucesión legítima y nos dice, hay que recordar en el artículo 1395, cuándo es que procede esa sucesión legítima. ¿Sí? Primeramente, hay que recordar que la sucesión legítima procede en los casos en que exista testamento y existiendo es declarado nulo, ¿sí? O bien también cuando este testamento no disponga sobre todos los bienes de cuyos, cuando existan bienes que no fueron incluidos en el testamento, ha lugar a la sucesión legítima, ¿sí? También en los casos en que el testamento sea declarado inoficioso. ¿Ok? Estamos bajo esas hipótesis. La ley prevé que es procedente la sucesión legítima, o sea, apertura la sucesión legítima, ¿verdad? Veíamos también en clase quiénes son los que están capacitados para poder acudir a esa sucesión legítima, quiénes son de los que la ley dispone que son las personas que pueden dar lugar o promover esa sucesión legítima. Recordarles, abogados, que cuando hablamos de una sucesión legítima nos estamos refiriendo a un procedimiento judicial, aquella que tiene lugar cuando no existe testamento, cuando no existe disposición testamentaria, ha lugar a la sucesión legítima. ¿Sale? Recordemos también que la sucesión legítima debe ser denunciada. ¿Por qué no puede ser denunciada? Precisamente al respecto el mismo código nos señala quiénes pueden acudir a denunciar esa sucesión legítima. ¿Sí? ¿Quiénes son los legitimados? Lo establece el artículo 1398 de nuestro Código Civil, que dice: tendrán derecho a heredar por sucesión legítima los descendientes, en primer término, el cónyuge, ascendientes, parientes colaterales dentro del cuarto grado y la concubina o el concubinario. ¿Sí? Si se satisfacen en este caso los requisitos que señala por el artículo 1432. Recordar que el artículo 1432 habla o tiene que ver del concubinato y nos señala que el concubinato existe, ¿verdad?, legalmente cuando existan las siguientes hipótesis. Primera, ¿sí?, en nuestra legislación civil, cuando esta relación marital haya sido por un tiempo mínimo de 2 años, de manera ininterrumpida, 2 años, ¿sí? O bien cuando existan hijos también, ¿sale? Pero bajo la condición, lógicamente, ¿verdad?, bajo la condición de que los concubinos no tengan ningún compromiso para poder contraer matrimonio, es decir, que no se han casado ninguno de los dos,
si uno de los dos, si una de las dos personas es casada o existe un matrimonio celebrado previo a la unión de concubinato, no existe concubinato cotorno, ¿sí? Es decir, si de la relación marital alguna de las dos partes, ¿verdad?, ha contraído matrimonio previo a unirse, ¿sí?, con su pareja, no puede haber concubinato aun y cuando se reúnan las hipótesis que prevé, ¿sí?, el artículo 1432. Es decir, si uno de las dos partes es casado, no puede existir concubinato aun y cuando existen hijos o aun y cuando hayan vivido más de 2 años juntos. ¿Estamos? Bueno, en ese sentido, abogados, tenemos entonces, ¿sí?, que de acuerdo a nuestro Código Civil, entendemos entonces que la sucesión legítima va a ocurrir o tiene que ver con la cuestión del parentesco, ¿sí?, con la cuestión del parentesco estrictamente. Por cuanto hace al tema del parentesco, ustedes ya lo vieron o ya lo han analizado en sus materias que vieron ustedes previamente respecto del derecho civil, ¿sí? Seguramente cuando ustedes analizaron los temas como los relativos al de la familia, ahí tuvieron que haber ustedes analizado, ¿sí?, los grados de parentesco. Para ello es pertinente recordar entonces, ¿sí?, de que si hablamos que por cuanto hace a la sucesión, legítima, quienes van a acudir a denunciar esa sucesión son aquellas personas que tengan parentesco con el de cuyos. Hay que analizar entonces a qué grados de parentesco se refiere nuestra legislación civil. Para ello hay que analizar lo que establece el artículo 1402 de nuestro Código Civil. Dice, las líneas y grados de parentesco se determinarán conforme a las disposiciones contenidas en el capítulo 2, título 1 del libro 2 de este código. Básicamente hay que remitirnos al artículo 376, de nuestro Código Civil. Vamos a seguir aquí al artículo 376, ¿ok?, del Código Civil del Estado de Israel. ¿Estamos? Si nos remitimos a este artículo, nos vamos a encontrar que el Código Civil nos maneja lo siguiente. Nos dice, ¿verdad?, que el parentesco, de acuerdo a nuestra legislación civil, es por afinidad, ¿sí? Es también, puede ser también un parentesco civil, ¿sí? Y bueno, y consanguíneo. Ahora, el parentesco consanguíneo, abogados, que nos establece el Código Civil, es el que tiene que ver precisamente con ese tipo de sucesión, con la sucesión legítima, ¿sí? Por cuanto hace el parentesco consanguíneo, ¿sí?, dice que existe en grados, o debe medirse en grados y en líneas, en línea recta y en línea colateral. La línea recta puede ser tanto ascendente como descendente, ¿sí? Ya lo platicábamos en clase, inclusive eso solamente lo estamos recalcando. Decíamos, vamos a dibujar por aquí un sujeto. Tenemos entonces que de acuerdo a nuestro Código Civil, ¿sí?, las líneas y grados se manejan de la siguiente forma, ¿sí?, o el parentesco se mide de la siguiente forma. Por cuanto el parentesco tenemos entonces, abogados, nos dice que es en línea, que puede ser recta o en línea colateral, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, ahora, en línea recta, ¿sí?, tenemos que es ascendente y descendente. En línea recta ascendente vamos a tener, ¿verdad?, en primer término a los padres. En línea recta descendente vamos a tener en primer lugar a los hijos. ¿Sí? Entonces, estaríamos hablando, ¿sí?, que los hijos y los padres existe un parentesco de primer grado, ¿sí?, en línea recta. ¿Okay? Tenemos aquí a los hijos y tenemos a los padres. ¿Sí? Por cuanto hace la línea colateral, en la línea colateral vamos a encontrar, en primer término, a los hermanos. Vamos a encontrar también posteriormente también a los sobrinos,
paréntesis aquí, ya que estamos analizando esto. El Código Civil nos establece que por cuanto hace el parentesco con afinidad, dice el artículo 1399, dice: el parentesco de afinidad no dará derecho a heredar. Recordar que el parentesco por afinidad se refiere básicamente a aquel parentesco que se obtiene a través del cónyuge o de nuestro cónyuge. Es decir, nos referimos a los suegros, a los sobrinos políticos, que se les denomina así, es decir, a los familiares por parte del cónyuge. La familia por parte del cónyuge, hablamos básicamente del parentesco por afinidad, ¿sí? Pero dice nuestra legislación civil que por cuanto hace al parentesco por afinidad no da derecho a heredar, ¿sí? Es decir, abogados, si hablamos de una pareja, ¿sí?, de una pareja conyugal, tendríamos entonces que si fallece el hombre, ¿sí?, si fallece el hombre, quienes tendrán derecho a heredar serán directamente sus familiares, ya sea en línea recta o en línea colateral. No así aquellos parientes que por afinidad que haya adquirido por conducto del matrimonio que celebró con su cónyuge. Ellos no entrarían en la sucesión, es decir, los suegros de la esposa no pueden recurrir a la sucesión para reclamar parte de la herencia o de los derechos que pertenecieron al de cuyos, en este caso, el esposo, ¿no? Solamente el parentesco por afinidad no genera derecho a heredar. Hay que tomarlo en cuenta eso, ¿sí? Ahora bien, decíamos entonces, abogados, ¿verdad?, que el parentesco es importante tomarlo en cuenta, porque en razón del parentesco vamos a tener que por cuanto es el parentesco vamos a encontrar quiénes son los legitimados para poder comparecer a una sucesión, ¿sí? Quiénes son los legitimados para denunciar una sucesión, ¿sí? Bueno, seguimos entonces con lo que establece nuestro Código Civil, ¿sí? Tenemos en ese sentido también el punto de que en el capítulo tercero dice de la sucesión de los descendientes. Es decir, vamos a ir analizando quiénes son los legitimados para poder heredar, pero cómo es que concurren a esa sucesión, ¿sí? Que es otro de los temas que quedó pendiente por ahí de analizar, ¿sí? ¿Quiénes son los legitimados para concurrir a la sucesión legítima? ¿Sí? En primer término, los ascendientes. Es decir, cabe señalar que de acuerdo al artículo 1400 de nuestro Código Civil, dice que los parientes más próximos excluirán a los más remotos, salvo lo dispuesto en el artículo 1405 y 1429. Es decir, quienes están legitimados para comparecer a denunciar la sucesión son aquellos parientes más próximos al de cuyos. Es decir, los parientes más próximos al de cuyos, en atención a los grados del parentesco, serán los que estén en primer grado primeramente. ¿Quiénes son los parientes en primer grado? El parentesco en primer grado serían, en este caso, los hijos o la cónyuge. Son los parientes en primer grado que están legitimados para comparecer a la sucesión. Ahora bien, ¿cómo es que concurren entonces a esa sucesión? Tenemos en primer término a los descendientes y a la cónyuge, decíamos entonces, ¿sí? Por cuanto hace a los descendientes y a la cónyuge, si nos referimos a los hijos del de cuyos, ¿sí? El artículo 1403 nos establece lo siguiente: dice: si a la muerte de los padres quedaren solo hijos, la herencia se dividirá entre todos en partes iguales. Es decir, si concurren a la sucesión solamente hijos, ¿sí?, bajo el supuesto de que el de cuyos no fue casado, ¿sí?, o que al momento de fallecer no estaba unido en matrimonio con persona alguna, quienes tienen derecho a la sucesión son solamente los hijos, y esta sucesión se va a repartir en partes iguales entre todos los hijos. Ahora bien, dice en 1404, cuando concurran descendientes con el cónyuge,
que sobreviva, a este le corresponde la porción de un hijo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1421. ¿Ok? Estamos. Es decir, si a la sucesión acuden, ¿sí? Estamos bajo el mismo supuesto hipotético que planteamos. Decíamos que fallece el hombre, ¿sí? Sobrevive la esposa, entonces, la cónyuge. Sobrevive la cónyuge y a la sucesión, lógicamente, tendrán que concurrir tanto los descendientes, como es el caso de los hijos, como la cónyuge también. En ese supuesto nos dice el Código Civil que tendrán derecho tanto los hijos como la cónyuge. Esta tendrá derecho a la misma porción que la que le corresponde a un hijo. Ahora bien, aquí vamos a hacer un paréntesis. Hay que recordar, abogados, que por cuanto hace hablando de cónyuges, hay que tomar en cuenta mucho, ¿sí? Hay que tomar en cuenta cómo es que existe esta relación conyugal o cómo fue que se drama esta relación conyugal. Es decir, ¿sí? ¿Bajo qué régimen se casaron, ¿sí? O contrajeron matrimonio? Es importante determinarlo porque si se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal, abogados, recuerden ustedes que los bienes que se obtienen, ¿sí? Bajo el régimen de sociedad conyugal sobre esos bienes, los propietarios partes iguales son los dos cónyuges. Es decir, en ese sentido, el patrimonio, ¿sí? que haya adquirido el matrimonio se va a dividir en dos partes. El 50% le corresponderá a uno de los cónyuges y el otro 50% le corresponderá al otro cónyuge, con independencia del que lo haya adquirido, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hablamos de la sucesión de uno de los cónyuges, porque sobrevive el otro. Tendríamos entonces que la sucesión solamente se llevaría a cabo, ¿sí? Por cuanto es el 50% que le haya correspondido al otro cónyuge. Es decir, de los bienes que se adquirieron dentro de la relación conyugal, ¿sí? Le corresponde el 50% al hombre y le corresponde el 50% a la mujer. Es decir, a cada quien le corresponde una parte igual, 50 y 50%. Por lo tanto, bajo el entendido de que como se acostumbra comúnmente, o de acuerdo a nuestros estereotipos, tenemos normalmente que los bienes en la mayoría de las familias son adquiridas por el hombre, por poner un ejemplo, ¿sí? Aún y cuando el bien haya sido adquirido por una de las dos partes, ¿sí? Hay que tener presente, en ese sentido, que si se casaron bajo el régimen de sociedad conyugal, hablando de un matrimonio, el 50% del bien o del haber patrimonial le va a corresponder al cónyuge y el otro 50% al otro cónyuge. ¿Sí? Entonces, tenemos en ese sentido que la sucesión se llevaría a cabo solamente por cuanto hace el 50%, abogado. ¿Sí? Por cuanto hace el 50% que les puede llegar a corresponder. ¿Sí? Es decir, el 50% de los bienes adquiridos le corresponde a la cónyuge y el otro 50% al esposo, al otro cónyuge también. ¿Sí? La sucesión se llevaría a cabo por cuanto hace el 50% que le corresponde a él. No a este 50% que le corresponde a ella, ese no se toca, ¿sí? Ahora, de ese 50% restante, tiene derecho a una parte proporcional también la cónyuge, señores. Es decir, si hablamos de que a la sucesión acudieron 3 hijos y la cónyuge, se repartiría en 4 partes proporcionales el haber patrimonial que forma parte de la sucesión, ¿sí? Es decir, a la esposa le tocaría una parte proporcional como si se tratara de un hijo también. Ahora, hay que tomar en cuenta que el mismo artículo que estábamos analizando, ¿sí? Nos remite al artículo 1421. Analizábamos anteriormente el artículo 1404, ¿sí? Y recordar que nos decía que cuando concurran descendientes con el cónyuge que sobreviva, a este le corresponderá la porción de un hijo, de acuerdo a lo dispuesto del artículo 1421.
Ahora, el artículo 1421, abogados, señala lo siguiente, dice: el cónyuge que sobreviva concurriendo con descendientes tendrá el derecho de un hijo si carece de bienes o los que tiene al morir el autor de la herencia no igualan la porción que a cada hijo deba corresponder. En el primer caso, el cónyuge recibirá íntegra la porción señalada. En el segundo, solo tendrá derecho a recibir lo que baste para igualar sus bienes con la porción mencionada. Es decir, abogados, va a depender mucho de que si la cónyuge, en el caso que estamos manejando, si la cónyuge tiene bienes, si cuenta con bienes propios, ¿sí? Y estos bienes, y esos bienes que tengan no alcanzan a igualar la parte proporcional que le va a corresponder de la sucesión, el juez solamente va a prever que lo que le toque a ella iguale en medida a la porción que le va a corresponder a cada uno de los hijos, ¿sí? De lo contrario, en caso de que la cónyuge no tenga bienes, ¿sí? Le corresponderá una parte igual que a los demás hijos. Es decir, en el caso de que la cónyuge tenga bienes, solamente el juez va a complementar su parte para que la proporción que le toque a ella sea igual a la de los hijos. ¿Ok? Bueno, ahora bien, amados, nos dice el artículo 1405, dice: si concurren hijos con descendientes de ulterior grado, los primeros se le darán por cabeza y los segundos por estirpe, ¿sí? Es decir, repetimos, dice: si concurren hijos con descendientes de ulterior grado, al hablar de ulterior grado nos referimos a un parentesco de grado inferior, dice: si concurren hijos con descendientes de ulterior grado, los primeros se le darán por cabeza y los segundos por estirpe. Hay que aclarar aquí al respecto que cuando hablábamos de cabeza, o cuando nos habla de estirpe, el Código Civil se refiere a lo siguiente, ¿sí? Vamos a borrar aquí esto que tenemos por aquí. Tenemos por aquí los hijos, ¿sí? Bueno, hablamos de descendientes y nos referimos a los hijos, ¿sí? Aquí esta pareja, ¿sí? procrearon 3 hijos que se derivó de esta relación conyugal. Nos dice el Código Civil, nos habla de cabezas y nos habla de estirpes. ¿Qué cosa es esto? ¿A qué se refiere? Se refiere a lo siguiente, ¿sí? La ley señala que por cuanto hace a los descendientes en primer grado, ¿sí? Estos se le dan por cabeza, es decir, por cabeza se entienden que van a heredar este por un porcentaje y este por un porcentaje de la masa hereditaria. Ahora, la estirpe, esta es la cabeza. La estirpe se refiere a los descendientes, ¿sí? A los descendientes de aquellos que en primer término tengan derecho a heredar. Es decir, si hablamos de que hay 3 hijos, estos hijos a su vez van a tener también descendientes. Estos descendientes van a constituir cada uno su respectiva estirpe. Es decir, este hijo procreó 3 hijos varones. Estos 3 hijos varones de este hijo constituyen una estirpe. La estirpe de este hijo en primer grado. Esta otra hija, esta procreó 2 hijos. Este y este. Este solamente procreó 1. Es decir, la estirpe son los descendientes del hijo en primer grado. Es decir, el hijo constituye la cabeza, esos constituyen la estirpe. Ese constituye la cabeza, esto es su estirpe. Y así sucesivamente. En este caso,
nos dice, este artículo se refiere a lo siguiente, se refiere a que en el caso de que concurran a la sucesión tanto hijos, descendientes en primer grado, ¿sí?, como estirpe, como los hijos, dice, si concurrieran hijos con descendientes de ulterior grado, es decir, concurren estos dos a la sucesión, este no puede concurrir porque este ya falleció, ¿sí? Este falleció. El Código Civil le llama premuerte, es decir, muere antes que el de cuyos. Es decir, este hijo, por ejemplo, este hijo falleció, vamos a poner una fecha hipotética, falleció el 12 de diciembre del 2012. Y el autor de la sucesión, que es este que tenemos aquí, este es el difunto, este es el de cuyos, ¿sí? El de cuyos falleció, ¿qué les gusta? El 3 de mayo del 2019, ¿no? No le tocó esta hora de la contingencia. Bueno, pues entonces tenemos, abogados, tendríamos de que en este caso que nos plantea el Código Civil se refiere a lo siguiente, dice que a esta van a concurrir, que pueden concurrir cuando concurran tanto descendientes en primer grado como aquellos de ulterior grado. Si se refieren a estos, se refieren, cuando habla de descendientes de ulterior grado, se refiere a las estirpes, ¿sí? Este lógicamente no puede recurrir a la sucesión porque ya falleció, ¿sí? Falleció antes de que muriera el autor de la sucesión, por lo tanto no puede recurrir, hay una premuerte. Bueno, no puede acudir él porque falleció, pero los derechos que le correspondían a este difunto pasan en favor de su estirpe. En este caso, la estirpe de este difunto, ¿sí?, de este premuerto, está constituida solamente por una sola persona. ¿Por qué? Porque recordemos que mencionábamos que este hijo solamente procreó un hijo, que a su vez será nieto del de cuyos. ¿Estamos? Entonces, dice, si concurren hijos con descendientes de ulterior grado, los primeros se les darán por cabeza y los segundos por estirpe. Es decir, en este caso hipotético que estamos planteando, se manejaría así: esos van a heredar por cabeza. Es decir, de la masa hereditaria, ¿sí?, de la masa hereditaria decíamos, en ese supuesto, decíamos que aquí sobrevive la cónyuge, ¿no? Decíamos, son 3 hijos, se reparten en 4 partes proporcionales. 4 partes proporcionales tendríamos aquí, de acuerdo a este ejemplo que estamos manejando, ¿no? Entonces, a estos hijos, a este le tocaría su parte, a este le tocaría su parte, y a este, como ya falleció, el que va a acudir a la sucesión, o el que acude a la sucesión es su estirpe, es decir, como hablamos de que es un hijo único, este le tocaría la parte que le correspondía a su parte. Ahora, bajo el supuesto de que no hubiera sido este el que falleció, sino el que tiene 3 hijos, ¿sí?, el que tiene 3 hijos, vamos a cambiar el ejemplo. Este resulta que no fue el que falleció, este vive. El que falleció fue este, ¿no? Para aprender un poco. Entonces, estaríamos entonces bajo el entendido de que la parte que le corresponde a este de la sucesión, ¿sí?, ya no le va a corresponder a él sino a su estirpe, y su estirpe está constituida por 3 personas, que son los hijos que este procreó. Ahora, su estirpe va a tener derecho a la parte que le corresponde a él, pero esta parte se va a dividir entonces a su vez en partes proporcionales, porque son 3 los que tienen derecho a heredar, son 3 hijos. Entonces, su parte que le corresponde a él a su vez se va a dividir en 3 partes proporcionales, porque ellos van a heredar por estirpe, es decir, la estirpe se va a repartir la parte que le haya correspondido o que le correspondía, ¿sí?, en este caso a su padre, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, cuando hablamos de cabeza, ¿sí?, nos referimos a las personas de grado mayor, a lo que la ley señala. En este caso, quienes heredan por cabeza, la ley señala que son, ¿sí?, pueden llegar a ser la cónyuge, los hijos, ¿sí?, en línea recta descendiente, en línea recta ascendiente. Quienes heredan también por cabeza son los padres, ¿sí?, también estos pueden heredar por cabeza, ¿sí? Bueno, en línea colateral, quienes heredan por cabeza
pueden llegar a ser también los hermanos. Ahora, los sobrinos, ¿sí?, hijos de los hermanos, a ellos se les va a denominar estirpe también. ¿Por qué? Porque existe un grado anterior a ellos. Entonces, cuando se habla de cabeza y cuando se habla de estirpe, la cabeza se refiere a un grado superior, la estirpe a un grado ulterior, ¿sí? A eso básicamente se refiere el Código Civil. Dice el artículo 1406: si solo quedaren descendientes de ulterior grado, la herencia se dividirá por estirpes. Si en alguna de estas hubiere varios herederos, la porción que a ella le corresponda se dividirá en partes iguales, ¿sí? Es decir, si solo existen descendientes de ulterior grado, es decir, si hablamos de que ya fallecieron o de que no existen descendientes, en este caso, que no existen hijos, que no existan ya ascendientes en primer grado, que serían, por ejemplo, los padres, ¿sí?, que no existan los hermanos, ¿sí?, que ya hayan fallecido los hermanos también, que solamente quedan sobrinos, bueno, que pudieran llegar a constituir, o que queden solamente nietos que pudieran llegar a constituir estirpes, estos van a heredar en partes iguales por estirpe, ¿sí? Es decir, la parte que les corresponde a ellos se va a dividir por estirpe, y entre las estirpes se va a repartir a su vez. Ahora, dice, hablábamos del parentesco, de los grados de parentesco que establece nuestro Código Civil. Decíamos que existe el parentesco por afinidad, el parentesco consanguíneo, el parentesco civil. Uno de los parentescos civiles, abogados, es la adopción. ¿Cómo es que van a heredar? ¿Tienen derecho a heredar o no los adoptados? De acuerdo a nuestra legislación civil, sí tienen derecho a heredar. Dice el artículo 1408, el adoptado hereda como un hijo. Es decir, el adoptado tiene los mismos derechos que un hijo y tiene también derecho a reclamar, ¿sí?, la sucesión. Si la adopción fuera simple, no habrá derecho de sucesión entre el adoptado y los parientes del adoptante. Si la adopción fuera plena, ese derecho existirá como entre parientes por consanguinidad. Ahora, cuando vamos a ver la sucesión, de acuerdo al artículo 1412, la sucesión de los ascendientes. Cuando hablamos de sucesión de ascendientes, ya dijimos que nos referimos a un parentesco en primer grado en línea recta. Decíamos que en la línea recta vamos a encontrar a los descendientes, a los ascendientes, es decir, vamos a encontrar a los hijos, y de forma ascendente vamos a encontrar a los padres, ¿sí? Dice, a falta de descendientes y de cónyuges sucederán el padre y la madre por partes iguales, es decir, los padres desde cuyo solamente van a tener derecho a heredar en los supuestos de que no existan hijos y de que no exista esposa también. Estamos, es decir, los padres solamente van a poder heredar en el supuesto de que no haya descendientes, en el supuesto de que el de cuyos o de que el autor de la sucesión no haya procreado hijos. En ese entendido solamente tendrán derecho a heredar los padres. Dice, si solo hubiere padre o madre, el que viva sucederá al hijo en toda la herencia. Es decir, si solamente sobrevive uno de los padres, y si no hay hijos, si no hay esposa, este sobreviviente va a heredar los derechos en su totalidad del hijo. Si solo hubiere ascendientes de ulterior grado por una línea, se dividirá la herencia por partes iguales. Es decir, si hay ascendientes de ulterior grado por una línea, se dividirá la herencia por partes iguales. Cuando nos referimos a ascendientes de ulterior grado, nos referimos, si decíamos que en línea recta, ¿sí?, en una línea recta, si los ascendientes, en primer lugar están los padres. Cuando hablamos de ascendientes en ulterior grado, vamos a encontrar que serían entonces los abuelos. Es un caso muy remoto, pero sin embargo puede llegar a existir. Dice, si hubiere ascendientes por ambas líneas, se dividirá la herencia en dos partes iguales y se aplicará una a los ascendientes en línea paterna y otra a la línea materna.
Dice, concurriendo los adoptantes, el artículo 1417 dice, concurriendo los adoptantes con ascendientes consanguíneos del adoptado, la herencia de ese se dividirá en partes iguales entre los adoptantes y los ascendientes consanguíneos en caso de adopción plena. En caso de adopción plena, la herencia solo se dividirá entre los adoptantes. Si concurre el cónyuge del adoptado con los adoptantes, las 2/3 partes de la herencia corresponderán al cónyuge y la otra parte de la herencia a la adopción. Creo que ahí no hay mayor duda. Ahora, vamos a ver a lo relativo a la sucesión del cónyuge. Ya hablábamos que por cuanto es al cónyuge, este va a heredar en porción de un hijo, siempre y cuando no cuente con bienes, ¿sí? Si carece de bienes, es decir, si el cónyuge que sobrevive no tiene bienes, este tiene derecho a una parte proporcional, como si se tratara de un descendiente, como si se tratara de un hijo. Sin embargo, decíamos que si el cónyuge sobreviviente cuenta con bienes, ¿sí? El juez debe tomar en cuenta qué tipo de bienes viene, es decir, cuántos bienes es con qué tipo de bienes cuenta, ¿sí? En ese supuesto, en el supuesto de que tenga bienes al momento del fallecimiento, ¿sí? El cónyuge sobreviviente, solamente el juez le dará una parte proporcional para igualar la parte que le puede llegar a corresponder a uno de los hijos. Es decir, si tiene bienes, si contaba con bienes al momento del fallecimiento el cónyuge sobreviviente, el juez solamente va a igualar la parte que se debe heredar para efecto de que no rebase lo que le puede llegar a corresponder a uno de los hijos. ¿Sí? Recordemos que decíamos abogados, que respecto a la sociedad conyugal, una parte le corresponde a un cónyuge y la otra parte le corresponde al otro cónyuge, ¿sí? Esto es importante. Ahora bien, este artículo se refiere a lo siguiente: puede ser, como decía yo, que de acuerdo a los estereotipos sociales, normalmente los bienes, la mayoría de los bienes que se adquieren bajo el régimen de la sociedad conyugal, siempre normalmente por costumbre se ponen a nombre del hombre, a nombre del cónyuge varón, pues, ¿sí? Del esposo. Pero puede llegarse a dar el caso de que de los bienes que se adquirieron dentro de la sociedad conyugal, hay bienes, ¿sí?, que quedaron registrados a nombre de la cónyuge. Eso es a lo que se refiere este artículo. Dice que cuando la cónyuge cuente, o cuando en el caso que estamos manejando, ¿sí?, el cónyuge que recurre a la sucesión, si este cuenta con bienes, lo tiene que tomar en cuenta el juez, porque en ese caso solamente le va a dar o le va a complementar, ¿sí?, en el caso de que el valor de esos bienes sea inferior a la parte que le pueda corresponder a los hijos, para que iguale la sucesión que le corresponde a los hijos. En el caso de que no tenga bienes, que se va a adquirir de forma completa, el cónyuge sobreviviente le tocará una parte proporcional en igualdad que a los demás hijos. Dice el artículo 1422, lo dispuesto en el artículo anterior se observará si el cónyuge sobreviviente concurre con hijos adoptivos del autor de la herencia. Ahora bien, dice, concurriendo el cónyuge con hermanos del autor de la herencia, tendrá 2/3 de esta, y el tercio restante se aplicará a los hermanos por partes iguales. Es decir, bajo el supuesto de que el cónyuge sobreviviente, ¿sí?, apertura la sucesión, ese no va a adquirir la totalidad de los derechos, ¿no?, como en el caso, por ejemplo, que aplicaba para los ascendientes. La ley dispone que al cónyuge sobreviviente le corresponderán 2/3 partes, es decir, la mayoría de la sucesión, la mayoría de la herencia, ¿sí?, y un tercio restante le va a corresponder a los hermanos, en caso de que existen hermanos también. Dice el artículo 1423 también, si el cónyuge que sobrevive concurre con ascendientes, es decir, con padres, con los padres de cuyos, la herencia se dividirá en 2 partes iguales, de las cuales una parte le va a corresponder al cónyuge y la otra parte le va a corresponder
a los padres o al padre que le sobreviva de cuyos. No olviden, abogados, no olviden que por cuanto hace al haber patrimonial de una sociedad conyugal, cuando hablamos de sucesiones, ¿sí?, hay que recordar, hay que tomar en cuenta, hay que tener presente, ¿sí?, que la sucesión se va a llevar a cabo por cuanto hace el 50% que le corresponde al cónyuge. Es decir, el otro 50% no se toca, ese ya le corresponde a la cónyuge. Es decir, este derecho de sucesión de la cónyuge es por cuanto hace al 50% que le corresponde al cónyuge, no por cuanto hace el 50% que le corresponde a ella. Ese no se toca, ¿sí? Es decir, tratándose de una sociedad conyugal, solamente, abogados, solamente se va a tocar el 50% que le corresponde al cónyuge difunto. El otro 50%, ese no es parte de la sucesión, porque ese ya lo tiene asegurado el cónyuge sobreviviente, ¿sí? Es decir, de su 50% que no se toca, ese no se toca. Se toca el otro 50% que corresponde al difunto. De ese 50% tiene derecho a una parte también el cónyuge, ¿sí? Y es bajo la tesitura que estamos manejando en este momento, ¿sí? Dice, a falta de ascendientes, de descendientes, de ascendientes y hermanos, el cónyuge sucederá todos los bienes. Es decir, solamente en los casos en que no existan descendientes, que no existan también padres por parte del finado y que no tenga hermanos, solamente en ese caso el cónyuge va a heredar la totalidad de los bienes, ¿sí? Igual que en el caso también de los hijos, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, entonces, recordar entonces, de acuerdo a lo que nos maneja la legislación civil, abogados, ¿sí?, que el derecho a la sucesión legítima, va a ser invocado, ¿sí?, o se va a hacer valer por los parientes de cuyos, en razón del grado de parentesco que tenga con el de cuyos, es que va a tener derecho a la sucesión, ¿sí? Es decir, entre más cercano sea el parentesco consanguíneo, tendrá derecho en mayor proporción a la sucesión, ¿sí? En primer término tenemos entonces, de acuerdo a lo que acabamos de analizar, que en primer término se encuentra tanto la cónyuge como los hijos descendientes, primeramente, en un primer orden de preferencia, podríamos señalarlo así, ¿no? La ley no lo dispone de esa forma, ¿no? No dispone de un escalonamiento preferencial, pero se interpreta así, se interpreta de esa forma, que en primer término tendrán derecho a la sucesión legítima, ¿sí?, la esposa junto con los hijos, ¿sí? A falta de esposa y de hijos tendrán derecho los ascendientes, es decir, los padres, ¿sí? En caso de que los padres ya no sobrevivan, tendrán derecho algún pariente de ulterior grado de forma ascendente, es decir, en ese caso sería, por ejemplo, los abuelos, que sería una cuestión muy complicada, casi no se ve, pero puede llegar a suceder. También tienen derecho, abogados, los hermanos, ¿sí?, los hermanos y los hijos de sus hermanos, que pudieran constituir un estirpe, por decirlo así, ¿sí? Hemos visto también cómo es que tienen derecho, en qué proporción tienen derecho a heredar, ¿sí? En el caso de la cónyuge, hablando de la cónyuge, si ésta concurre sola a la sucesión y no existen ni descendientes ni existen ascendientes, ella va a heredar la totalidad de la masa hereditaria. En ese supuesto, si la cónyuge concurre tanto con hijos, le va a tocar una parte proporcional como si se tratara de un hijo también, ¿sí? Si la cónyuge concurre con ascendientes, es decir, con padres, a los padres les tocará, se dividirá el haber patrimonial en dos partes, el 50% a la cónyuge y el otro 50% a los padres. Si la cónyuge concurre a la sucesión con hermanos, le tocará 2/3 partes de la sucesión, 2/3 de la sucesión a la cónyuge y el tercio restante le va a corresponder a los hermanos. Se va a dividir en la totalidad de los hermanos. Ahora, por cuanto hace los hijos, estos van a heredar totalidad de derechos siempre y cuando no exista cónyuge, ¿sí? Si no existe cónyuge sobreviviente,
le corresponde la totalidad de los derechos a los descendientes, a los hijos. Ahora bien, aquí en tratándose de los hijos ya analizamos que entra también la cuestión de las estirpes. Las estirpes van a tener derechos siempre y cuando su cabeza, es decir, el hijo descendiente del autor de la sucesión, haya fallecido, a lo que la ley le llama premuerte. Es decir, si la persona que acude a la sucesión falleció antes del decuyus, la ley lo señala como premuerto. Bueno, este premuerto quien va a recurrir a la sucesión va a ser su estirpe, es decir, los hijos de este o nietos del decuyus, que también tendrán derecho a la sucesión. ¿Sí? Bueno, ahora bien, la sucesión de los colaterales. Cuando hablábamos de los colaterales nos referíamos básicamente a la sucesión de los hermanos. ¿Sí? Los hermanos son parientes colaterales del decuyus. En ese sentido, dice el artículo 1427, dice: si solo hay hermanos por ambas líneas, sean consanguíneos o civiles, sucederán por partes iguales. Si concurren hermanos con medios hermanos, aquellos se le darán doble porción que estos. Es decir, en este primer artículo nos habla de dos hipótesis. Dice: si solo hay hermanos por ambas líneas, sean consanguíneos o civiles, sucederán por partes iguales. Es decir, recuerden que dijimos que los consanguíneos son aquellos que su relación es de forma directa en atención a un lazo de consanguinidad, ¿sí? Y cuando hablamos de civiles nos referimos básicamente a los adoptados. Es decir, puede suceder el caso de que existe una sucesión, dentro de los hermanos haya habido adoptados, ¿sí? Bueno, en este caso dice la ley que van a suceder en partes iguales. Si concurren hermanos con medios hermanos, aquellos se le darán el doble de la porción que es decir, los hermanos completos, por decirlo así, van a heredar, ¿sí? En una parte proporcional. Mientras tanto, los medios hermanos solamente le darán la mitad de los derechos que le correspondan a un hermano consanguíneo, propiamente como tal, ¿sí? Si concurren hermanos con sobrinos, hijos de hermanos o de medios hermanos premuertos, que sean incapaces de heredar porque hayan renunciado a la herencia, los primeros heredarán por cabeza, los segundos por estirpe, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo anterior. Recordemos otra vez nuevamente lo de las estirpes, que yo pienso que ya debió de haber quedado claro. Recordemos que cuando hablamos de cabeza nos referimos a un grado superior, cuando hablamos de estirpes nos referimos a un grado ulterior, es decir, descendientes de la cabeza. La estirpe es la descendencia de la cabeza. Cuando la cabeza ya falleció, es decir, cuando la cabeza fallece, ¿sí? Cuando el grado superior muere o existe premuerte, como le denomina el Código Civil, quienes tienen derecho a heredar es la estirpe, es decir, los hijos del difunto. También en el caso de los hermanos sucede, por eso la ley lo señala. A falta de hermanos, sucederán sus hijos, dividiéndose la herencia por estirpes y la porción de cada estirpe por cabezas, ¿sí? Creo que hasta aquí podemos hablar, es claro. Dice: a falta de hermanos, sucederán tus hijos, dividiéndose la herencia por estirpes y la porción de cada estirpe por cabezas. En el caso de que no existan hermanos y que solamente existan sobrinos, la herencia se va a dividir por estirpe, es decir, los hijos de los difuntos les va a corresponder la parte que le correspondía a cada cabeza. Así básicamente lo sabemos. Ahora bien, hablamos de los concubinos. Lo establece el artículo 1432. Dice: la concubina heredará al concubinario y aquella, aplicándose las disposiciones relativas a la sucesión del cónyuge, se reúne una de las condiciones siguientes:
Es decir, propiamente, en este artículo vamos a encontrar propiamente la definición del concubinato. En ningún otro, el Código Civil no señala que es el concubinato como tal, solamente prevé hipótesis para efectos de señalar cuándo es que existe concubinato. Ya lo hablábamos al inicio de la presentación. Nos dice, por ejemplo, la fracción primera, que los concubinos hubieran vivido juntos públicamente como si fueran cónyuges durante 2 años, que precedieron inmediatamente la muerte de cualquiera de ellos. Es decir, que hayan vivido mínimamente 2 años antes de la muerte de uno de los cónyuges, ahí se puede establecer el concubinato. Segunda fracción, segunda hipótesis que prevé el artículo 1432, que hayan tenido hijos de ambos, que cualquiera que haya sido la duración de la vida en común inmediatamente anterior a la muerte del autor de la herencia, siempre que no hubiera impedimento alguno para que pudieran haber contraído matrimonio entre sí. Es decir, ¿va a haber concubinato, abogados? Sí, va a haber concubinato cuando una pareja haya vivido junta mínimamente por el periodo de 2 años y que ese periodo haya sido de manera ininterrumpida. En esa primera hipótesis podemos señalar que entonces sí existe concubinato como tal, ¿sí? Con independencia si procrearon o no procrearon hijos. Sin embargo, esa segunda hipótesis nos dice que hayan procreado hijos con independencia del tiempo que hayan estado juntos. Es decir, si procrearon un hijo y este hijo nació y a los 2 meses de su nacimiento o al mes de su nacimiento fallece uno de los cónyuges, ¿sí? Ya existe concubinato. ¿Por qué? Porque cumplieron con la segunda hipótesis. Es decir, la segunda hipótesis dice que hayan tenido hijos ambos, cualquiera que haya sido el tiempo de la duración de la vida en común. Es decir, tuvieron un hijo, pero una vez que nació, a los 2 meses, falleció uno de los esposos. Bueno, pues entonces sí existe concubinato. ¿Por qué? Porque se da la causal que establece la fracción segunda del artículo 1432. Ahora, hay que poner atención en esto porque el código es claro, nos señala ese artículo, que va a existir concubinato, ya sea por tiempo o ya sea porque hayan procreado hijos, pero siempre y cuando se cumpla con la condicionante que establece el propio artículo en esta última parte. Dice siempre que no hubiera impedimento alguno para que pudieran haber contraído matrimonio entre sí. Repito, si uno de los cónyuges, cónyuges fue casado o celebró matrimonio previo y después hizo vida marital con el concubino, no existe concubinato, ¿sí? Y no existe concubinato porque existe un compromiso previo. Recuerden que inclusive anteriormente tipificado como un delito la cuestión de celebrar matrimonio en una segunda ocasión si tú no estabas divorciado de tu primera relación con tu hijo, ¿no? Entonces, si la persona se separó, es decir, yo me separé hace 20 años y empecé a hacer vida marital con X persona, esta vida marital no puede crear concubinato. ¿Por qué? Porque yo no me he divorciado de mi primera relación conyugal, por la que sí me casé por las leyes civiles. Ahora, si yo hice vida concubinar con alguna persona por determinado tiempo, me separo y después hago vida concubinar con otra persona, es válido el último concubinato, ¿sí? Porque precisamente por eso el código nos establece, abogados, nos establece que nos habla de la muerte. Es decir, el concubinato, para poder valorar el concubinato, para poder establecer un concubinato, se parte de la muerte, ¿sí? Es decir, murió la persona, el concubinato legalmente que debe reconocerse es el de la persona con el que vivió en su última etapa de vida. Ese es el válido, ese sería el válido como tal. Dice, si la vida en común no duró el mínimo que se refiere a la fracción primera del artículo anterior y no hubo descendencia con la autora de la sucesión, el concubinario o la concubina supérstite tendrá derecho a alimentos si carece de bienes y esté imposibilitado para trabajar. Ese derecho cesará cuando el supérstite contraiga nupcias o viva nuevamente en concubinato. Es decir, el concubino
si no se satisfacen los requisitos que establece el artículo previo que estamos analizando, el artículo 1432, dice que el que tendrá derecho a que el concubino sobreviviente, el concubino subversite, tendrá derecho solamente a los alimentos, en los casos en que este concubino subversite no cuente con bienes para su manutención, ¿sí? O en caso también de que esté imposibilitado para trabajar. Solamente bajo esa tesitura tendrá derecho a los alimentos. Si al morir el autor de la herencia tenía varias concubinas o concubinarios, ninguno de los subversites heredará ni tendrá derecho a los alimentos. Es decir, hablamos de promiscuidad, ¿no? Una persona que tiene varias relaciones maritales, hace vida con una persona, hace vida con otra, hace vida con otra. Con todas vive al mismo tiempo, ¿no? Con todas vive al mismo tiempo, tiene hijos, ha rebasado ya con ellas, tiene el tiempo que exige o que establece el artículo 1432. Ninguna es considerada como concubina en ese caso, ¿sí? Entonces, el concubinato como tal es declarado siempre y cuando haya existido relación marital, ¿sí? Pero que esa relación marital haya sido exclusiva, es decir, si hizo vida marital con una persona y si hizo vida marital con otra al mismo tiempo, no existe concubinato ni para una ni para otra. El concubinario o la concubina, por sí y en representación del hijo habido con el autor de la sucesión, o la madre del menor con derecho a investigar su paternidad, podrán deducir las acciones respectivas dentro del juicio universal sin necesidad de procedimiento judicial previo. Es decir, aquí se refiere a uno de los hijos o a los hijos que se procrearon en esta relación concubinal, ¿sí? Si hablamos de que no hay concubinato como tal porque la persona civilmente estaba casada al momento de empezar a hacer vida de concubinato con esa otra persona, tendríamos entonces que no existe concubinato, la concubina no tiene derecho a nada, pero los que sí tienen derecho son los hijos, ¿sí? Los hijos legalmente reconocidos, ¿sí? por el de cuyos tienen derecho a la sucesión, eso sí. Bueno, ahora bien, ¿qué pasa si no existen hijos, no existen descendientes, no existen nietos, no existen padres, ascendientes, tampoco abuelos, no existen hermanos, no existe cónyuge? ¿Qué es lo que pasa con los bienes? ¿Qué es lo que pasa con la sucesión? Bueno, en este caso, el Código Civil nos señala que tendrá derecho la beneficencia pública. El artículo 1436 dice: a falta de todos los herederos llamados en los capítulos anteriores, sucederá la beneficencia pública del Estado. Comentábamos inclusive en clase de abogados que el juez, al momento de aperturar una sucesión, al momento de que se presenta una denuncia testamentaria o intestamentaria, el juez se hace llegar información por parte de ciertas autoridades o le da vista a ciertas autoridades, ¿sí? Dentro de las autoridades que requiere el juez civil, va a mandar llamar o va a notificarle a esa dependencia que se llama beneficencia pública. La beneficencia pública va a ser, ¿por qué le notifica la beneficencia pública? Bueno, porque en caso de que el juez determine de que los que comparecen a la sucesión no están legitimados en alguna de las hipótesis que hemos visto ya con anterioridad, el que tendrá derecho a la sucesión o a quien le va a adjudicar el juez al momento de que se llega a esa etapa va a ser precisamente a la beneficencia pública. Es decir, en los casos en que el juez determine que los que comparecen a la sucesión no están legitimados en base a los grados de parentesco que hemos analizado anteriormente, a quien se le vaya a realizar esa adjudicación va a ser precisamente a la beneficencia pública. Por eso es que al inicio de toda sucesión, ya sea testamentaria o intestamentaria, se notifica a esa dependencia pública para efecto de que sea parte
de la sucesión, porque le existe interés en atención a la legislación civil vigente, ¿sí? Bueno, ahora bien, abogados, también es importante señalar las disposiciones comunes que establece en nuestra ley civil por cuanto hace a la sucesión testamentaria y legítima, cuestiones previas que tiene que analizar el juez al momento de aperturarse una sucesión, ¿sí? Primeramente, las precauciones que deben adoptarse de la viuda encinta, es decir, la mujer que quedó embarazada, ¿sí? Al momento de que se da la defunción del declive, ¿sí? En este caso, ¿sí? nos dice a grandes rasgos el Código Civil que la cónyuge tiene que hacerle saber al juez, ¿sí? Que está embarazada, ¿sí? Que ha quedado encinta. ¿Para qué? Para efectos de que se garanticen sus derechos, principalmente por cuanto hace a los alimentos también, ¿sí? Pero para efecto también de salvaguardar los derechos también que tienen los demás coherederos. ¿Por qué? Por lo siguiente, dice el artículo 1438, cuando a la muerte del marido la viuda crea haber quedado encinta, lo pondrá de conocimiento del juez que conozca de la sucesión dentro del término de 40 días para que lo notifique a los que tengan en herencia un derecho de tal naturaleza que deba desaparecer o disminuir por el nacimiento del hijo póstumo. Es decir, tiene que notificarle, tiene que avisarle, tiene que dar aviso. La mujer que ha quedado encinta tiene que dar aviso al juez. ¿Para qué? Para que el juez notifique a su vez a los que tengan interés. ¿Quiénes pudieran llegar a tener interés dentro de una sucesión? Si hablamos de la cónyuge, los que pueden llegar a tener interés serían los hijos, los demás hijos, ¿sí? Porque recuerden que cuando concurre la esposa con los hijos, tienen derecho todos en partes iguales, ¿sí? Ahora bien, por esas razones es que el juez tiene la cónyuge o la viuda tiene que hacerle saber al juez que ha quedado embarazada. ¿Para qué? Para efecto de que el juez notifique a su vez a los coherederos, es decir, a los demás descendientes, ¿sí? A los demás hijos, y esos estén enterados, ¿sí? De que existe, en este caso, de que la viuda está embarazada y que existe posiblemente o que va a existir otro ser, en este caso el hijo, una vez que se dé el nacimiento de que va a tener derecho también a la sucesión. Por esas razones que debe de dársele de conocimiento al juez para que este hijo que está en proceso de gestación, al momento de su nacimiento sea tomado en cuenta por cuanto hace la sucesión, ¿sí? Dice, los interesados a que se refiere el artículo precedente podrán pedir al juez que dicte las providencias convenientes para evitar la suposición del parto, la sustitución del infante a que se haga pasar por viable la criatura que no lo es. Es decir, ¿para qué efectos se le va a notificar a estos interesados a la sucesión? Se les va a notificar para efectos de que los interesados le piden al juez que el juez tome las medidas pertinentes. ¿Por qué? Porque puede tratarse el caso, ¿sí? de que la mujer, de que la viuda pueda aparentar el nacimiento de un hijo. Es decir, existe un embarazo, pero del embarazo tiene que cerciorarse el juez de que efectivamente se dio el nacimiento o no del hijo, ¿sí? Es decir, tiene que cerciorarse el juez de que efectivamente nació, de que la mujer embarazada dio a luz y que sobrevive, pues vaya, el hijo. Los descendientes o los interesados, dice el Código Civil, que pueden pedirle al juez que dicte las medidas pertinentes para efecto de evitar la suposición del parto. Recordarles, abogados, ustedes que son muy afectos al derecho penal, que la suposición de parto
¿sí? Es un delito, es una conducta tipificada como un delito. Es decir, esta conducta consiste en el aparentar el nacimiento de un hijo. Es decir, el hijo murió en el proceso de la gestación, muere, ¿no? Hay un aborto, ¿no? Hay un legrado, muere, pero la viuda, con el interés de obtener esta parte de la herencia que le correspondía al hijo que tenía en el vientre, puede llegar a suponer, a inventar, ¿sí? Que nació el producto, que nació y que el hijo es parte de la sucesión, ¿no? Por eso, en esa razón, bajo ese caso, ¿no? En el caso de que supongamos que la viuda es persona diversa o que no es parte de la misma familia de los demás hijos que tuvo el de Cuyus, si no hablamos de una familia que creó o que originó después, ¿no? Entendamos este caso como el hecho de que el de Cuyus procreó hijos con una pareja, se divorció y después se volvió a casar con otra, y con esta otra procrea un hijo y muere precisamente en el proceso de gestación. Bueno, es por eso que la ley establece esas disposiciones para estos casos hipotéticos, ¿sí? en el cual ordena que se le debe de notificar a los hijos, ¿sí? A los interesados, dice la ley, ¿sí? Que en este caso serían los hijos, en el caso que estamos planteando, para que estos le pidan al juez que dicte las medidas pertinentes. Es decir, ¿cuáles pueden llegar a ser las medidas? Las medidas pueden llegar a ser consistentes inclusive en que el juez ordene que una persona, que el juez determine que esta persona dé fe del parto, por ejemplo, ¿no? Puede llegar a ser un médico, puede llegar a ser un enfermero. Entonces, en los casos en los que existe desconfianza, ¿no? Por parte de los descendientes, por parte de los interesados, ¿sí? En que se pueda llegar a llevar a cabo esta suposición de parto, es decir, se da el nacimiento de un hijo, pero nadie presenció, o no sabemos si efectivamente fue el hijo que tenía en el vientre, a lo mejor tuvo algún problema, abortó, y después lo que hizo esta persona, esta viuda, para no perder la parte de la herencia que le correspondía al hijo, a través del engaño, ¿no? Premeditadamente, dice que otro bebé es el hijo, ¿no? Del de Cuyus, sin que lo sea, porque el que realmente lo era murió, ¿no? En el proceso de gestación. Bueno, en ese caso, abogados, es por eso que la ley establece este tipo de medidas a las que tienen derecho los interesados para efectos de evitar este tipo de conductas fraudulentas precisamente. Dice, cuidará el juez de que las medidas que dicte no ataquen al pudor ni a la libertad de la viuda. El artículo 1440 señala, dice, háyase o no dado aviso del que habla el artículo 1438, al aproximarse la época del parto, la viuda deberá ponerlo en el conocimiento del juez para que lo haga saber a los interesados. Estos tendrán derecho a pedir que el juez nombre a una persona que se cerciore de la realidad del alumbramiento, debiendo recaer el nombramiento precisamente en un médico o una partera. Lo que les comentaba hace rato. Lo que se busca, o el derecho la obligación que tiene esta viuda, ¿sí? Es para efecto de que los hijos, ¿sí? O de que los demás interesados, hablando básicamente, pues de los demás interesados, hablaríamos de la cónyuge o de los hijos, ¿no? De los hijos creados de los hijos procreados precisamente fuera del matrimonio, por ejemplo, para que estos tuvieran el derecho de cerciorarse que efectivamente se da el nacimiento, el alumbramiento del hijo del de Cuyus, para ese efecto, ¿no? Dice, si el marido reconoció en instrumento público o privado la certeza de la preñez de su consorte, estará dispensada de dar aviso a que refiere el artículo 1438, pero quedará sujetada a cumplir con lo dispuesto en el artículo anterior. Es decir,
aún y cuando haya reconocimiento o cuando haya existido reconocimiento expreso por parte del decuyus, ¿sí? Tiene de todas formas la obligación, la obligación la viuda de dar de conocimiento al juez, ¿sí? Para efecto del reconocimiento de la paternidad, ¿sí? Dice, la omisión de la madre no perjudicará a la legitimidad del hijo si por otros medios legales puede acreditarse. Es decir, bajo el supuesto de que la viuda nunca notificó, ni dentro del término de los 40 días, ni previo al nacimiento, no notificó al juez del alumbramiento del menor. Es decir, la viuda encinta nunca dio aviso al juez por desconocimiento a lo mejor de la ley, o porque no tenía conocimiento de que tenía que llevar a cabo ese procedimiento para no perjudicar al menor. No importa, porque dice nuestra legislación civil que no va a perjudicar la legitimidad del hijo. Es decir, si existen otros medios, si legalmente la ley establece otros medios para poder acreditar, ¿sí? Para poder acreditar la legitimidad, no importa que no haya dado aviso, ¿sí? Puede posteriormente demandar, ¿sí?, el reconocimiento de la paternidad. Lógicamente tendrán que hacerse pruebas en materia de medicina clínica para efecto de que con las pruebas idóneas acreditar de que este hijo que nació se trata precisamente de un hijo legítimo del decuyus, y para que pueda reconocérsele esa personalidad. ¿Okay? Si la viuda no cumple con lo dispuesto en artículos 1438 y 1440, podrán los interesados negar los alimentos cuando tenga bienes, pero si por averiguaciones posteriores resultara cierta la preñez, deberá abonar los alimentos que dejaron de pagarse. Es decir, si la viuda no dio cumplimiento, ¿sí?, a lo que establece nuestra legislación civil de dar aviso al juez para efecto de que los interesados tuvieran a bien cerciorarse por cuanto hace al alumbramiento del menor o no. Establece que no tendrán la obligación de dar alimentos, ¿sí?, en ese momento. Sin embargo, si a través de una acción posterior, hablábamos de la demanda de reconocimiento de paternidad, demanda y acredita que efectivamente se trata de un hijo del decuyus, tendrán estos interesados, estos hijos, estos herederos, tendrán la obligación pues, de cubrir esos alimentos que quedaron pendientes de cubrir, ¿sí? Ahora bien, hermanos, vamos a pasar, no sé cómo se dé tiempo. Bueno, en la unidad 6 vamos a analizar disposiciones procesales sobre la sucesión legítima, ¿sí?, que es parte de los temas que ya no pudimos analizar en clase, ¿sí? Disposiciones procesales sobre la sucesión legítima es el tema que continúa, la unidad número 6. Comentarles que ahí en Classroom, abogados, ya hemos subido actividades para reforzar también precisamente lo que hemos visto en las clases anteriores y lo que vamos a ver en esas unidades que están pendientes también, ¿sí? De la apertura y de la transmisión de la herencia, que es el tema que sigue, ¿sí? Dice el artículo 1449 de nuestro Código Civil que la sucesión se abrirá en el momento en el que muere el autor de la herencia y cuando se declara la presunción de muerte de un ausente, ¿sí? Seguramente ustedes ya analizaron también lo relativo a la presunción de muerte en sus demás clases de derecho civil, ¿sí? Entonces, se apertura la herencia al momento de la defunción, ¿sí? Por eso es que precisamente la sucesión que nosotros analizamos en esta materia es la sucesión por mortis causa. La sucesión por causa de muerte es la que es materia de nuestro estudio, ¿sí?
Bueno, abogados, en la siguiente clase vamos a continuar con esta unidad número 6, que tiene que ver con la apertura y la transmisión de la herencia. Gracias.